Imagina tener el poder de volar, sentir el viento bajo tus alas, elevarte por encima de las nubes, tocar el cielo. Pero con una advertencia: no vueles demasiado alto o morirás. ¿Podrías resistir la tentación? ¿O la libertad del vuelo te haría olvidar el peligro? Hoy conocerás a Ícaro, el joven cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de ambición desmedida y desobediencia fatal. No era un héroe poderoso como Heracles, ni un guerrero legendario como Aquiles. Era simplemente un chico joven que tuvo la oportunidad de volar, y voló demasiado alto. Esta es su historia. Para entender la historia de Ícaro, primero debemos conocer a su padre, Dédalo. Dédalo era el inventor más brillante de toda Grecia, posiblemente del mundo antiguo entero. Su nombre significa literalmente el astuto trabajador. Si algo podía ser construido, Dédalo podía construirlo. Dédalo había inventado cosas que parecían mágicas, estatuas tan realistas que la gente juraba que se movían, herramientas que hacían el trabajo de 10 hombres, edificios con diseños que desafiaban la imaginación. Pero su invención más famosa, y la que lo condenaría, fue el laberinto de Creta. El rey Minos de Creta le había encargado construir una prisión de la cual nadie pudiera escapar, para encerrar al Minotauro, el monstruo mitad hombre, mitad toro. Dédalo diseñó un laberinto tan complejo, con tantos pasadizos que se doblaban sobre sí mismos, que una vez dentro nunca podrías encontrar la salida. Era su obra maestra. Pero entonces Dédalo cometió un error fatal. Cuando el héroe Teseo vino a Creta para matar al Minotauro, Dédalo ayudó en secreto. Le dio a Ariadna, la hija del rey Minos, el secreto para escapar del laberinto, un simple hilo que Teseo podría desenrollar para encontrar su camino de regreso. Teseo mató al Minotauro y escapó del laberinto usando el truco de Dédalo. Cuando el rey Minos descubrió que su propio inventor lo había traicionado, se enfureció. «Construiste el laberinto», dijo Minos, «ahora vivirás en él». Y Dédalo, junto con su joven hijo Ícaro, fue encerrado en el laberinto que él mismo había diseñado. Era un castigo perfectamente cruel, el creador atrapado por su propia creación. Pero Minos había subestimado a Dédalo. El inventor sabía algo que nadie más sabía: cómo escapar del laberinto. Después de todo, él lo había construido. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Dédalo e Ícaro escaparon del laberinto, pero eso solo resolvía un problema. Todavía estaban atrapados en Creta, una isla completamente rodeada de agua. Y el rey Minos controlaba todos los barcos. Había dado órdenes. Ningún barco podía llevar a Dédalo. Todos los capitanes, todos los puertos, todos vigilaban. «Padre», dijo Ícaro, «estamos atrapados. No podemos salir por mar». Ícaro era joven, quizás 15 o 16 años, todavía un muchacho, lleno de energía juvenil e imprudencia. Dédalo miró a su hijo, luego miró al cielo y sonrió. «Minos puede controlar la tierra y el mar», dijo el inventor, «pero no puede controlar el aire». Dédalo tuvo una idea que nadie había intentado antes: construir alas. No alas mágicas dadas por los dioses, sino alas hechas por manos humanas usando ciencia e ingeniería. Si los pájaros podían volar, ¿por qué no los hombres? Dédalo y Ícaro se escondieron en una cueva remota en la costa de Creta. Allí, Dédalo comenzó su proyecto más ambicioso: construir alas para 2. Pasó meses diseñando, calculando, probando. Primero, necesitaban plumas, muchas plumas. Padre e hijo pasaban días recolectando plumas de gaviotas, halcones, cualquier ave que encontraran.
Dédalo estudiaba cómo las aves volaban, cómo las plumas se superponían, cómo se curvaban las alas para atrapar el aire. Luego venía la parte delicada, unir las plumas. Dédalo usó dos materiales. Para las plumas del medio del ala, donde la tensión era mayor, usó hilo encerado, atándolas firmemente a un marco de madera ligera. Pero para las plumas exteriores, donde necesitaba flexibilidad, usó cera de abeja, pegándolas cuidadosamente capa sobre capa. La cera era el punto débil. Dédalo lo sabía. La cera era flexible, ligera, perfecta para las alas, pero tenía una debilidad fatal. Se derretía con el calor. Esto sería importante más tarde. Finalmente, después de meses de trabajo, las alas estaban listas. Eran hermosas, enormes, con cientos de plumas dispuestas perfectamente, cada una más grande que un hombre con los brazos extendidos. Dédalo hizo pruebas, primero saltando desde rocas pequeñas, luego desde acantilados más altos. Funcionaban, realmente funcionaban. Un hombre podía volar. Entonces Dédalo enseñó a Ícaro cómo usar las alas, cómo mover los brazos para atrapar el viento, cómo inclinarse para girar, cómo planear para ahorrar energía. Pero lo más importante, Dédalo dio a su hijo advertencias muy específicas. Ícaro, escúchame cuidadosamente. Estas alas te darán libertad, pero son peligrosas. Debes volar en el medio, no demasiado bajo, porque la humedad del mar hará que las plumas se mojen y pesen. No demasiado alto, porque el sol derretirá la cera y las alas se desharán. Mantente en el medio, insistió Dédalo. Sigue mi camino exactamente, no te desvíes, ¿entiendes? Ícaro asintió. Sí, padre, entiendo. Pero Ícaro era joven, y los jóvenes siempre piensan que las advertencias de sus padres son exageradas. Al amanecer, Dédalo e Ícaro se pararon en el acantilado más alto de Creta. Dédalo ayudó a su hijo a ponerse las alas, ajustando cada correa, verificando cada pluma. Luego se puso sus propias alas. Eran los primeros hombres en la historia que intentarían volar. ¿Listo?, preguntó Dédalo. Ícaro, con los ojos brillantes de emoción y miedo, asintió. Recuerda, dijo Dédalo una última vez. Medio, no alto, no bajo. Sígueme. Y entonces Dédalo corrió hacia el borde del acantilado y saltó. Las alas se abrieron. El viento las atrapó. Y Dédalo voló. Realmente voló, planeando sobre el mar como un águila. Ícaro, viendo a su padre volar, sintió una mezcla de terror y éxtasis. Entonces corrió, saltó, y él también voló. Los primeros minutos fueron mágicos. Padre e hijo volaban sobre el mar Egeo, dejando Creta atrás. Debajo de ellos, los pescadores en sus botes miraban hacia arriba con asombro, gritando y señalando. ¡Miren! ¡Dioses! ¡Hombres volando! Algunos se arrodillaban pensando que eran dioses descendiendo del Olimpo. Ícaro sentía una libertad que nunca había experimentado. El viento en su rostro, las alas respondiendo a sus movimientos, el mundo desplegándose debajo de él como un mapa viviente. Islas como joyas verdes en el mar azul, barcos como juguetes. Todo era pequeño, todo era hermoso. Dédalo volaba adelante, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que su hijo lo seguía. «Bien, Ícaro», gritaba sobre el viento. «Mantén esa altura, estás haciéndolo perfectamente». Y por un tiempo, Ícaro obedeció. Pero después de horas de vuelo, algo cambió en Ícaro. La novedad del vuelo se convirtió en confianza. Había dominado las alas. Era fácil. ¿Por qué su padre era tan cauteloso? ¿Por qué debía quedarse en el medio cuando el cielo entero estaba abierto? Ícaro miró hacia arriba. El sol brillaba gloriosamente. Las nubes flotaban como castillos de algodón. Se veían tan cercanas, tan alcanzables. Solo un poco más alto, pensó, solo para ver cómo se siente.
padre está siendo demasiado cuidadoso. Y entonces Ícaro comenzó a subir, solo un poco al principio, luego un poco más. El aire era más delgado allí arriba, más frío, más emocionante. Podía ver más lejos, se sentía más poderoso. Era embriagador. Dédalo, concentrado en navegar, no se dio cuenta inmediatamente. Cuando finalmente miró hacia atrás, su corazón se detuvo. Ícaro estaba muy alto, demasiado alto, subiendo cada vez más. ¡Ícaro!, gritó Dédalo. ¡Baja! ¡Baja ahora! Pero el viento se llevaba sus palabras. O quizás Ícaro simplemente no estaba escuchando. Veo que aún sigues aquí. Te agradecería un me gusta y dar en suscribirte. Sigamos con la historia. Ícaro subía más y más, persiguiendo el sol como si pudiera alcanzarlo. La emoción de la altura lo había poseído. Se sentía invencible, inmortal, como un dios. Puedo tocar el sol, pensaba. Puedo volar más alto que cualquier ave, más alto que cualquier hombre. Pero el sol no perdona. El calor intenso comenzó su trabajo. La cera que sostenía las plumas exteriores comenzó a ablandarse. Primero solo un poco, imperceptible. Luego más. Las plumas comenzaron a aflojarse. Ícaro sintió algo extraño. Las alas no respondían igual. Miró y vio con horror que las plumas estaban cayendo. Una, luego dos, luego docenas. La cera se derretía, goteando como lágrimas doradas, llevándose las plumas con ella. ¡Padre!, gritó Ícaro, finalmente entendiendo su error. Pero era demasiado tarde. Las alas se estaban desintegrando. Ícaro batía los brazos frenéticamente, pero sin plumas, solo estaba agitando palos de madera inútiles. Ya no estaba volando, estaba cayendo. Ícaro cayó del cielo como una estrella caída. Las alas rotas se arrastraban detrás de él, inútiles. Gritaba, agitaba los brazos, pero nada podía detener su caída. El aire que momentos antes lo había sostenido, ahora se apresuraba pasando al él, impotente. Dédalo, oyendo el grito de su hijo, se volteó y vio la peor pesadilla de cualquier padre. Su hijo cayendo del cielo, plumas blancas dispersándose en el aire como copos de nieve. ¡Ícaro!, gritó Dédalo, girando violentamente, tratando desesperadamente de alcanzarlo. Pero estaba demasiado lejos, demasiado abajo. Ícaro cayó y cayó. Vio el mar acercándose, azul, hermoso, mortal. Tuvo tiempo para un último pensamiento. Su padre tenía razón. Entonces golpeó el agua. Dédalo bajó tan rápido como pudo, sus propias alas temblando por el descenso brusco. Llegó al lugar donde Ícaro había caído. El mar estaba tranquilo, indiferente. Algunas plumas blancas flotaban en la superficie. Nada más. Dédalo flotó sobre el agua, llamando el nombre de su hijo una y otra vez. ¡Ícaro! ¡Ícaro! Pero no hubo respuesta. Finalmente el cuerpo de Ícaro flotó a la superficie. Dédalo lo sacó del agua, lo sostuvo en sus brazos y lloró. El inventor más grande del mundo, el hombre que podía construir cualquier cosa, que había logrado lo imposible y dado alas a los humanos, no podía hacer nada para traer de vuelta a su hijo. Sus alas, su genio, su ingenio, todo era inútil. Ícaro estaba muerto. Dédalo enterró a su hijo en una isla cercana. Esa isla lleva el nombre de Ícaro hasta el día de hoy. Icaria. Entonces Dédalo quitó sus propias alas, las quemó y juró nunca volar de nuevo. El triunfo de la ingeniería humana se había convertido en la tragedia más grande de su vida. Dédalo eventualmente llegó a Sicilia, donde el rey local lo protegió del rey Minos. Vivió muchos años más,
pero nunca perdonó su propia arrogancia. Si no hubiera inventado las alas, su hijo estaría vivo. Si hubiera sido más claro con sus advertencias, si hubiera vigilado más de cerca. Pero la verdad es más complicada. Ícaro no murió porque las alas fallaran, murió porque no escuchó. Tenía una advertencia clara: mantente en el medio. Pero la emoción, la libertad, la arrogancia juvenil lo hicieron olvidar. La historia de Ícaro no es realmente sobre volar, es sobre los límites. Dédalo le dio a su hijo algo increíble: la capacidad de volar, algo que ningún humano había hecho antes. Pero con ese poder venían límites, límites que debían ser respetados o conducirían a la muerte. Durante 3000 años, el nombre de Ícaro se ha convertido en sinónimo de ambición desmedida. Voló demasiado cerca del sol. Lo decimos sobre personas que intentan demasiado, que ignoran las advertencias, que dejan que el éxito se les suba a la cabeza. Pero hay algo más en la historia. Ícaro experimentó algo que casi nadie en su tiempo había experimentado. Voló. Durante esos breves momentos gloriosos antes de la caída, era libre. Tocó el cielo. Sí, murió por eso, pero también vivió de una manera que nadie más había vivido. Entonces, ¿cuál es la lección real de Ícaro? ¿Es no seas ambicioso? ¿Es obedece siempre a tu padre? ¿O es algo más sutil? Quizás la lección es esta: cuando se te da un poder o una oportunidad increíble, respeta sus límites. Las advertencias existen por una razón. Los límites no siempre son para limitarte, sino para protegerte. La libertad sin sabiduría es peligrosa. Pero también hay otra lección, una que a menudo olvidamos. Ícaro voló. Antes de la caída, antes de la tragedia, hubo un momento de pura magia. Hubo un momento en que un muchacho tocó el cielo. Y quizás, solo quizás, ese momento valió algo, incluso si terminó en tragedia. Todos somos Ícaro de alguna manera. Se nos dan oportunidades, poderes, libertades. Y siempre hay advertencias. No vayas demasiado lejos, no presiones demasiado. Mantente en el medio. La pregunta es, ¿podemos disfrutar del vuelo sin olvidar las advertencias? ¿Podemos tocar el cielo sin quemarnos? Si esta historia te hizo pensar, dale like y suscríbete. Comenta, ¿crees que Ícaro fue tonto por volar tan alto o valiente por intentarlo? ¿Tú habrías obedecido las advertencias? En el próximo video, exploraremos a otro personaje fascinante de la mitología griega. Nos vemos pronto, mortal.